Bueno, para este caso número 2, entonces la principal diferencia es que nuestra figura cambió. Tenemos un plano triangular y un plano rectangular. Por lo tanto, para hallar la traza maestra, lo que tenemos que hacer es colocar en el vértice del plano triangular una línea paralela a la arista del plano rectangular. Entonces, esta línea paralela a la arista del plano se extrae fijándonos en que la arista del plano rectangular va a ser la línea AD o la línea BC. No así la línea AB, porque la línea AB va a ser la base del plano rectangular y la base del plano triangular va a ser EF. Entonces, tener en cuenta eso para usar correctamente la arista del plano rectangular. Entonces, esa arista llega a la línea de tierra, se encuentra H' y se marca línea de referencia para bajar hasta donde en los alejamientos hago el mismo procedimiento. En el vértice del plano triangular se coloca una línea paralela a la arista del plano rectangular y así encontramos entonces la traza maestra de vuelta en este ejercicio. A partir de acá es donde podemos empezar a hallar las intersecciones que se dan entre nuestros dos planos, y para eso vamos a ver primero una explicación de una perspectiva en 3D. Para hallar la intersección de la primera arista, que en este caso sería AD, una arista del plano rectangular, entonces se empieza trabajando primero con su base. Su base es el punto al cual se une la traza maestra para probar si es que tiene intersección en la otra figura. ¿Cómo? Simplemente paso por la traza maestra y por la base de esa arista y alargo hasta la base de la otra figura, donde vemos que sí intersecta en la base de la otra figura. Por lo tanto, eso me indica que la arista AD sí va a tener intersección en el plano triangular. Por lo tanto, este corte en la base es el primer paso para hallar esa intersección. Después, para poder hallar la intersección real, simplemente hay que tener en cuenta que estamos en un plano triangular, la base de 1, y entonces subir esa línea hasta el vértice, como veníamos haciendo en el caso 1, para poder marcar la intersección en la arista con la que estábamos trabajando. Después de eso, una vez que tenemos ya la primera intersección de la arista del rectángulo sobre el triángulo, entonces probamos, por ejemplo, ya probamos con el punto A que está acá, vamos a probar con el otro y vemos que esa línea de la traza maestra unida al otro extremo de la base del plano rectangular no pasa por la base del plano triangular. Por lo tanto, esta arista, como vemos, está por fuera del triángulo, no genera intersección en el plano triangular. Por lo tanto, se descarta este lado de la base, pudiendo pasar así a la otra figura, donde si uno la traza maestra al primer extremo de la base del triángulo, vemos que tampoco pasa por la base del rectángulo. Siempre es así con la otra figura, hay que controlar. Por lo tanto, un punto de la base del plano triangular debería cortar a la base del otro plano, que es el rectangular. En este caso no pasa. Vemos si es que el otro extremo pasa, y sí, definitivamente el otro extremo es el que genera la otra intersección sobre el plano triangular. Entonces, por eso acá vemos que la base del plano rectangular se cortó. Por lo tanto, la diferencia ahora está en que estamos cortando la base de un plano rectangular. Ya no tenemos vértice a donde llevar este punto que está en la base, porque ya no es un triángulo. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a la intersección? Simplemente una línea paralela al plano rectangular, que es como un prisma, me permite subir por el plano para llegar justamente a la arista del punto con el cual estaba trabajando y hallar así la intersección con el plano rectangular, teniendo así las dos intersecciones. Ok, entonces
Ya vimos cómo se halla la traza maestra en esto. Ya vimos cómo el primer paso es unir la traza maestra a cualquiera de los puntos de la base. En este caso se empieza con el punto A. Y se lleva a cortar la base de la otra figura. Por lo tanto, el punto 1 está en la base del plano triangular. Como vemos acá, E' y F' están en línea de tierra. Entonces el punto 1 no es la intersección, el punto 1 se lleva al vértice del plano triangular para poder hallar la intersección, que es el punto 2. A continuación, entonces, vemos que la traza maestra se une esta vez al punto F, un punto del plano triangular, por lo tanto esa unión debe cortar la base de la otra figura. La otra figura es el plano rectangular. Entonces vemos que el corte en la base del plano rectangular es el punto 3, lo cual me indica que sí hay intersección, pero la intersección está un poco más arriba. Teniendo en cuenta que estamos en un plano rectangular, esto se lleva como una paralela al plano, encontrando así la intersección en la línea BF, donde está el punto 4. Teniendo ya esas dos intersecciones, entonces procedemos a unir las dos intersecciones, ambas son visibles, por eso se marcan, y se llevan a la otra proyección, que serían las cotas, teniendo en cuenta lo mismo de hace rato. El punto 4 está en la línea BF, el punto 2 está en la línea AD, por lo tanto cada uno debe estar en la misma línea en la otra proyección. 4' se encuentra B', F', A' y D' contienen al punto 2'. Ya teniendo marcada la intersección, entonces tenemos que definir el contorno aparente, lo que se ve y lo que no. Para eso hay que tener en cuenta que los extremos más altos de ambas figuras son el punto B, el vértice del plano triangular, y la línea DC, el lado más alto del plano rectangular. Sabiendo eso, entonces también tener en cuenta el alejamiento de las figuras. Por lo tanto, el lado con mayor alejamiento sería el lado AB. Por eso es que el punto E entonces queda en discontinuo. El punto E es un punto con cota 0, se encuentra debajo del plano, como podemos ver acá. El plano empieza en su base AB, pero va subiendo, entonces eso hace que tape a este puntito que está allá en el piso, prácticamente con cota 0. Después del punto más alto B, bajamos hasta el punto 4, que es la intersección en el plano, por lo tanto la parte más alta es la que se va a ver. Y después del punto 4 esto queda en discontinuo hasta donde la línea BF vuelve a salir del plano y se vuelve a marcar con línea continua para que sea visible. En el otro caso tenemos la línea AD, que contiene al punto de intersección número 2. Entonces la línea AD se ve desde el segmento A2 porque está más adelante que el plano triangular. Entonces después del 2 recién es que se marca una pequeña discontinua de esa arista, y ya cuando termina el plano triangular la arista AD se vuelve a ver normalmente. Pasando a la proyección de las cotas, vemos entonces que la línea VE queda en discontinua en todo lo que es el tramo del plano rectangular, simplemente porque el punto E tiene menor alejamiento que el plano rectangular. Si vemos acá, vemos que el plano rectangular está por enfrente al plano triangular, entonces por eso es que ambas aristas quedarían tapadas, tanto la arista EB del plano triangular como la arista BF estarían tapadas por el plano rectangular, menos el sector después de la intersección que queda por arriba. Bueno, entonces lo mismo que hace rato, si tenemos dos figuras, necesitamos dos colores diferentes para ambas figuras, y ya una vez que teníamos el contorno definido de lo que se ve y lo que no se ve, entonces se vuelve un poco más sencillo pintar esto.